Vamos con la política en esta legislatura que tiene tantas cosas fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. Ahora se reabren las cuentas del Gobierno en el Congreso después de que haya atravesado quizá su momento más difícil. El Ejecutivo, que acaba de ver cómo le tumban el decreto para la revalorización de las pensiones y para reforzar el escudo social de los más vulnerables. Bueno, pues el Gobierno cree ahora que puede tener una oportunidad de mirar hacia los presupuestos. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque es verdad que no había manera de que estos números dieran. De momento no dan todavía, pero se veía todo muy negro. Creo que no estamos ya en el escenario de poder pensar que sí que van a dar, pero el Gobierno dice que va a presentar las cuentas y el acuerdo primero del Gobierno con Podemos y ahora de Junts para corregir algo que pedía Podemos, sí le ha colocado en una posición que ya no es el imposible absoluto en el que estaba en Navidad. No, el Gobierno se fue en diciembre con una cierta sensación de naufragio, se veía nadando solo y ahora creen en la Moncloa haber encontrado al menos un manguito al que agarrarse para intentar mantenerse a flote, con cierto oxígeno. El PSOE cree que se ha abierto una ventana de oportunidad que no ha tenido en los últimos meses y la intención es aprovecharla al máximo. Lo que pretende la Moncloa es que a cambio de la regularización extraordinaria de inmigrantes, Podemos se abra a apoyar la delegación de competencias en esta materia para Cataluña que exige Junts y que a su vez los de Puigdemont voten a favor del decreto que tumbaron el martes, con la revalorización de las pensiones, pero también manteniendo ese escudo antidesahucios que para los independentistas favorece la ocupación. La jugada tiene, por tanto, varios movimientos. Saben en el PSOE que no será fácil, pero confían en que al menos alguna de las bolas entre y que eso, además, permita al final de todo el camino abrir la negociación presupuestaria a la que ayer se refería la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Seguiremos trabajando, como siempre, con el resto de grupos para poder aprobar iniciativas, entre ellas el proyecto de presupuestos, que esperemos presentarlo, ojalá, a la mayor brevedad posible. Estamos trabajando con los diferentes grupos y esperemos pues que, como decía, podamos presentarlo a lo largo del primer trimestre de este año. Veremos si Montero lo consigue y si esta vez cumple el plazo que viene retrasando ya desde hace varios meses. Para todo ello, Ángels, el Gobierno va a contar además con un voto más, el de Ábalos, que casi 2 años después de estallar el caso Koldo, ayer dejó su escaño en el Congreso. Claro, es que las cosas están tan complicadas que hasta el último voto cuenta. Las cuentas son muy difíciles, insistimos, muy difíciles, pero es evidente que hasta el último voto cuenta, por eso tiene relevancia lo que supimos ayer, la renuncia de José Luis Ábalos a su escaño, porque eso, Guille, permite al PSOE recuperar un voto en el Congreso. Un voto clave, todos cuentan, como decía Ángels. El voto de Ábalos hace que la coalición pueda ganar algunas votaciones solo con que Junts se abstenga y así superar los 171 noes que siempre suman el bloque de PP y Vox. El motivo que ha dado el exministro para dejar ahora su acta y no hace 2 meses es que una vez que el Supremo ha confirmado su prisión, eso es incompatible con poder ejercer su labor de diputado por Valencia. En realidad, detrás hay también un componente económico. Ábalos aspira a cobrar la indemnización que le corresponde como parlamentario, pero veremos a ver qué pasa, porque esta es una decisión que tendrá que tomar la mesa tras oír la opinión de los letrados que están preparando un informe en este momento. Estudian si al estar ya suspendido Ábalos de todos sus derechos debe o no cobrar esa indemnización. La decisión de Ábalos en lo que sí que va a tener efectos claros es en el plano judicial. El Supremo celebrará el juicio por el caso de la compra de mascarillas, pero el resto de causas, también la que afecta a Santos Cerdán, pasarán a la Audiencia Nacional. Guille, gracias. Hasta luego. Para que estas cuentas que empieza a hacer el Gobierno den resultado, hay un buen número de condicionantes. Yo me lo estoy imaginando todo el rato, ayer ya lo decía, como una mesa de billar de esos de carambola que tienen que ir chocando las bolas. Bueno, pues es un poco eso. Y por supuesto, una de esas bolas es la postura de Podemos. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque Podemos todavía no está completamente convencido de la cesión de las competencias migratorias a Cataluña. Recordemos que Podemos criticó a Junts por racista y aunque ahora Junts diga que sí, que quiere, que dice que sí a retocar el preámbulo del texto, Podemos sigue mostrando cierta resistencia a que las competencias en materia migratoria vayan a parar a Junts y esto bloquearía todo. Sí, hablabas tú de bolas de billar, también puede ser una especie de fichas de dominó que necesitan de que una caiga para empujar a la otra. Y algo
Pero así pasa con la siguiente ficha, la de la cesión de competencias migratorias a Cataluña. Este acuerdo, cerrado hace un año entre PSOE y Junts, nunca gustó a Podemos, que de hecho lo tumbó en septiembre, pero ahora, tras la regularización de migrantes, se abre a negociarlo, aunque siempre y cuando, dicen, sin connotaciones racistas en el texto. Esto decía Irene Montero hace unos días en Ser Cataluña. Nosotras siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado para que no tenga ningún contenido racista, y lo que dijimos con mucha claridad es que antes de hablar de competencias teníamos que garantizar derechos. Y es aquí donde Junts estará muy atento a la negociación entre PSOE y Podemos para que los morados den luz verde a la transferencia de competencias, porque también con nuestros compañeros de Cataluña, Míriam Nogueras dejaba muy claro que están dispuestos a cambiar el preámbulo de la ley, pero dice el texto no se tocará ni un pelo. Como que l'articulat no es tocará ni un pelo. Como el articulado no se tocará ni un pelo, porque nadie se ha quejado del articulado, que es lo que se legisla, lo que se aprueba y lo que constata el traspaso de competencias. Aquest traspàs de competències, Nosotros esperamos que se vuelva a registrar la ley y se apruebe, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. realment ens interessa a nosaltres. Veremos qué se toca y qué no se toca para que pueda haber efecto dominó. Fuentes de la dirección de Podemos nos dicen que del propio texto no les gusta que los centros de internamiento de extranjeros los gestione la Generalitat, ni tampoco el nuevo rol que tendrán los Mossos, que podrán pedir documentación a inmigrantes y controlar aeropuertos. Otro inconveniente, Ángels, serán los tiempos. Podemos exige que para sentarse a negociar esa transferencia de competencias, la regularización pactada con el PSOE tiene que estar muy avanzada para los migrantes beneficiados. Josu, gracias. A vosotros. Cristina, ¿le saldrán las cuentas al gobierno o esta carambola es demasiado difícil? Bueno, pues es una carambola, efectivamente, que salvo que seas un jugador muy experimentado de billar. Estás pues hablando de Pedro, jugar. estás hablando de Pedro Sánchez, ¿eh? Por ejemplo, sí. por eso lo decía. Pero también tienes que jugar con el elemento azar, ¿eh? Los que solamente somos aficionados al billar y no somos expertos sabemos que el azar juega un papel muy importante, ¿no? Efectivamente, yo creo que desde un punto de vista objetivo, hoy el gobierno está mejor, está más cerca de aprobar esos presupuestos que son la joya de la corona, que le permitirían argumentar y hacer valer sus políticas, ¿no? Argumentar la idea de que puede seguir avanzando en políticas progresistas, el tener unos presupuestos que lo avalen, pues está más cerca hoy que lo que estaba hace una semana. Yo creo que eso es indiscutible. Ahora bien, la situación es delicadísima, porque estamos hablando nada menos que de la cesión de competencias en los temas de migración a Cataluña como elemento para que Junts se avenga a retomar las conversaciones o la buena relación, por dejarlo allí, pero para eso, como nos comentaba Josué Coello hace un momento, Podemos tiene una visión de ese traspaso de competencias en inmigración a Cataluña muy distinta y muy matizada, ¿no? Podemos fue el que rechazó esa cesión diciendo que el texto del decreto tenía elementos de carácter racista y xenófobo. Por otro lado, como nos estaban explicando, ¿no? Se está diciendo que el texto no se toca. Vamos a ver qué pasa con la cesión de los CIES, de los centros de internamiento, ¿no? O el tema del refuerzo de los Mossos en materia migratoria. O sea, yo creo que quedan todavía muchos elementos, mucho más que matices, elementos muy sustanciales por limar. Ahora bien, las posiciones hoy creo que nos dicen que las puertas se están entreabriendo, cosa que cuando nos fuimos de vacaciones antes de Navidad, las puertas estaban cerradas. Y no olvidemos que la reivindicación de Junts en materia migratoria es porque tiene el aliento de Alianza Catalana, claro, en el cogotear Oca. Bueno, las relaciones en una situación no de mayoría absoluta, sino de gobierno de coalición y alianzas parlamentarias, en este caso a mí no me gusta llamarle Frankenstein como hablan sus detractores, en cualquier caso me remito más a la terminología alemana de una coalición semáforo con distintos colores y sensibilidades, siempre es difícil. Pero en este caso se da una circunstancia especial. Yo creo que Junts va a pasar muy pronto, probablemente en las próximas semanas, va a pasar otra vez a ser un enemigo absoluto de España. Lo digo por parte del Partido Popular y por parte de sus epígonos. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de acercamiento. El otro día, cuando se aprobaron las medidas en materia de regularización de la inmigración, el cabreo que tenía el Partido Popular y su círculo de poder no era por el hecho en sí. La prueba es que se había pronunciado el señor Feijóo en el mismo sentido apenas un año antes. El cabreo verdadero que tenía es porque vislumbraron la posibilidad de entendimiento entre el Partido Socialista, Podemos y ahora encima con Junts. ¿Esto qué significa? Eso significa que el tan zarandeado gobierno y tan difunto permanente que asegura los grandes
grandes voceros de la derecha, singularmente en la capital del reino, pues parece que no ocurre nunca. Y tendrán que recurrir de nuevo a otros procedimientos, porque ahora mismo el Parlamento de España es capaz de sacar otras medidas y veremos a ver si al final no se da la circunstancia que sería, de luego, extraordinariamente estudiable en la ciencia política, no solamente de España, sino del mundo mundial, de que al final consiga el Partido Socialista sacar los presupuestos para adelante, y además con los enemigos de España, lo cual sería algo extraordinario, que los enemigos de España ayuden, como dicen los epígonos de la derecha, a que ni más ni menos tengamos presupuestos que, según ellos, y yo también lo digo, es lo más importante de una legislatura. Bueno, yo creo que a la fuerza ahorcan, ¿no? Como dice el refranero castellano, el contexto en el que se encuentra el Partido Socialista y sus socios, que conforman esa mayoría semáforo que describía Javier, son los que llevan a que, si no hubiera presupuestos, la continuidad de la legislatura, habida cuenta de cómo la realidad va asfixiando cotidianamente la acción del gobierno, haría inviable su continuidad. Podría continuar, evidentemente, pero los presupuestos son la gasolina que puede mantener la legislatura con cierto vigor en términos de táctica electoral también para el gobierno, ¿no? Y ahí es donde Junts, en ese pragmatismo que le queda de lo que fue la vieja convergencia, hace que no solamente mire con preocupación el ascenso de Alianza Catalana y por lo tanto quiera obtener una posición de ventaja frente a los extremistas catalanes, sino sobre todo también jugar una baza respecto a Esquerra Republicana, que ha ganado, por cierto, la baza de la financiación y la ordinalidad. Y ese debate hace que ellos también quieran tener, evidentemente, una posición de ventaja si quieren seguir jugando un papel. Y ahí yo creo que precisamente la posición de los empresarios catalanes que han estado empujando para que la regularización fuera importante, y habida cuenta de cómo funcionan ciertos lobbies entre Madrid y Barcelona que contribuyen a ello, y no voy a poner nombres, pues hacen que evidentemente Junts vuelva a reposicionarse en una situación relativamente pragmática, a la vista de que este es el momento para poder tener cierto vigor electoral y al mismo tiempo atender a aquellos que sostienen y respaldan las posiciones de Junts, ¿no? O sea que debajo de las ideas juegan los intereses en presencia también. Claro. Y yo estoy en la tesis de Aroca, que si consigue aprobar los presupuestos, nosotros podremos contar aquello de... en mi caso, sí, yo vi jugar a Messi, yo vi como Pedro Sánchez aprobaba los presupuestos. Es que además, yo creo que estudios de caso en las facultades de políticas. El Partido Socialista se ha hecho una rectificación a sí mismo. Yo creo que en esta mesa el único que tiene la experiencia de haber gobernado con el Partido Socialista soy yo. Y sé lo que es... en coalición. En coalición, claro. Y sé, conozco perfectamente la política del Partido Socialista, que se suele, cuando se coliga, suele practicar el simpa. O sea, que se va de los sitios sin pagar. O sea, pacta contigo algo, pero después no lo cumple. Bueno, pero eso es un clásico entre coaliciones. Sí, bueno, pero en este caso yo hablo de la mía. Pero en este caso lo llevo a la mía, por tanto, con la pequeña autoridad que tengo de conocerlos muy bien y haberlo observado muchas veces irse sin pagar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está rectificando y, entre otras cosas, está pagando lo que originó el que precisamente ahora mismo el Partido Socialista está en el poder, cuando algunos de la derecha y sus epígonos, lo vuelvo a decir, se quejan de la debilidad del Partido Socialista. Dicen, no, es que el Partido Socialista está muy débil. Claro, un partido débil cede. Y si cede, dice, cede por... Mira, vamos a ponernos de acuerdo. Si un partido es la mayoría minoritaria, tiene que ceder. Forma parte de las reglas de la democracia y forma parte del parlamentarismo. Luego, por tanto, ¿a qué se sorprende que el Partido Socialista ceda? Otra cosa es que cediera teniendo mayoría absoluta, pero no la tiene. Y si alguien quiere que el PSOE gobierne de otra manera, pues a lo mejor tendrá que cambiar el sentido de su voto para un lado o para otro. Pero aquí lo verdaderamente sorprendente son los cambalaches que da la derecha con respecto a la derecha catalana. Unas veces son los enemigos de España
y otras veces son, lo acabas de decir tú también, Lasalle, los amigos imprescindibles para que España, el Reino de España, cuente ni más ni menos con su herramienta más importante, los presupuestos generales Cristina, del que Estado. No sé si unos decir auténticos patriotas. De verdad que salud a Junts, gracias. Estáis ayudando a España. Cristina. Y los cambalaches de la derecha nacionalista catalana. Claro. Que tan pronto va para un lado como va para sí. otro, y entonces efectivamente ahora parece que se aviene pero creo que era Ángels la que lo recordaba hace un momento, en la nuca siente el aliento de Alianza Catalana. Entonces vamos a ver hasta dónde esas posiciones pueden variar o no. Recordemos que la última encuesta del CEO, que es el CIS catalán, les daba un empate prácticamente, si no sorpaso, de Alianza Catalana a Junts per Catalunya.